Nos quedamos también con la imagen de Carla Ricciotti, porque quiero hablar con Martín de este observatorio para monitorear la información que creó el gobierno, ¿no? A partir Sí, de la la Defensoría... Defensoría Pública, el Sí. NODIO, este nuevo nombre que tenemos que aprender. Bueno, es una gran polémica, ¿no? Que haya un organismo estatal que se arrogue la capacidad de decidir qué está bien, qué está mal, qué es verdad y qué no es verdad, y de alguna manera ejercer lo que ya muchos organismos están resaltando, una suerte de censura indirecta, ¿no? Y un señalamiento hacia lo que los medios de comunicación están publicando. Se enmarca, si querés, en una estrategia bastante habitual en el kirchnerismo, pero que ahora la institucionalizan, ¿no? Y eso es lo que le da si querés, un tono un poco más grave, y eso está generando reacciones bastante fuertes en la oposición y en sectores de la comunicación, ¿no? Específicamente, mira, vamos a leer el tuit de Miriam Lewin, ¿no? Defensora del público. Dice: el objetivo del NODIO es fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces. Que todas las personas puedan expresarse en el debate público sin ser expulsadas y tengan acceso a información veraz. Está en la línea de lo que sugiere en su artículo 4 el Plan de Acción de la ONU. Esto es lo que plantea Miriam Lewin. Ahora, por otra parte, hasta incluso ADEPA ha salido a hablar de esto y dice, bueno, esta iniciativa lo que quiere es monitorear la información, es controlar a los medios de comunicación y controlar sobre todo qué se dice, cuál es la verdad y cuál no. Sí, arrogarse ese poder, ¿no? Este viejo concepto del Ministerio de la Verdad, de Orwell, claro, ¿no? O sea, un organismo público que dice qué es verdad y qué no es verdad, como si eso se pudiera dictaminar desde el poder. Creo que ahí radica quizás lo más cuestionable de este organismo. Si se quiere defender la libertad de expresión, el mejor mecanismo posible es dejar que todas las voces se expresen, ¿no? Y en todo caso, aclarar puntualmente cada cosa que consideren que es necesario aclararla. No hace falta que el Estado ponga un sello y diga esto es cierto y esto es falso, porque además sabemos que las veces que lo han hecho no ha sido justamente ecuánime esa decisión, ¿no? Ya tuvimos versiones, si querés, un poco más... menos institucionales. 678 era un poco eso. Claro, exactamente. Vamos a hablar de esto con Silvana Giudici, ¿no? Expresidenta del ENACOM, porque también, bueno, uno de los reclamos que estamos viendo allí en el Obelisco, allí donde estamos en el Teatro Colón, esta movilización, tiene que ver con las libertades. Y hablábamos justamente de una de las libertades más importantes, estamos hablando de la libertad de expresión, ¿no? Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, sí, muy la bien. Libertad es importante para la democracia y lo están expresando hoy los ciudadanos movilizados en las calles, pero también lo venimos diciendo desde hace muchísimos años. Desde la recuperación de la democracia en la Argentina, tenemos bien en claro que la libertad de expresión es el derecho más importante que los ciudadanos deben proteger. Silvana, ¿cómo ves y dónde está el principal temor con la creación de este nuevo organismo llamado NODIO? Bueno, la verdad es que es muy peligroso lo que se está tratando de implementar en la Defensoría del Público. Es un observatorio que funcionaría dentro de la Defensoría del Público, que conduce Miriam Lewin. Justamente la Defensoría tiene como objeto promover la pluralidad de voces y lograr que todas las audiencias reciban todos los medios, todas las miradas, todas las opiniones. Por lo tanto, esto de tratar de monitorear, investigar y generar una suerte de pesquisa sobre de dónde surge determinada información y calificarla, evaluarla para ver que al Estado le parezca verdadera o falsa, es realmente un contrasentido, excede las funciones de la Defensoría del Público, que por ley depende del Congreso Nacional y que no tiene ninguna potestad sobre Internet ni sobre los contenidos digitales. Esto también hay que decirlo fuertemente. Internet es un derecho universal, cada ciudadano tiene
la garantía y el derecho de acceder a los contenidos de Internet libremente y también a expresar opiniones, ideas e información, porque la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos lo protegen. Entonces, que desde la Defensoría del Público se intente monitorear los contenidos de Internet y las redes sociales es algo muy riesgoso, que no es nuevo en la Argentina porque ya lo hemos, lo hemos alertado esto en el momento en que la ministra de Seguridad implementó el ciberpatrullaje de las redes sociales como un modo de tomar la temperatura del humor social. Claro. Bueno, fíjense lo que pasa en la calle. Esto es el humor social. Y también estos ciudadanos que hoy están con sus banderas se expresan en las redes sociales y dicen cosas y opinan. Entonces, si la veracidad de lo que los ciudadanos dicen o expresan en las redes va a estar a cargo de un organismo público, eso es muy riesgoso, porque ya tuvimos en la Argentina, de este mismo sector político, intentos por tanto definir una Secretaría del Pensamiento Estratégico como implementar a través de los medios públicos un relato único. Claro, no es el primer intento, es importante esto que estás marcando, Silvana. Exacto, porque la concepción de este sector político desde el momento en que Cristina gobernaba es, como ustedes señalaban, generar una matriz de medios públicos muy preponderante por encima del resto de las voces, con un cuestionamiento y una persecución permanente a toda aquella opinión o información que no corresponda al relato oficial. Bueno, eso fue en su momento con los medios audiovisuales, en la Ley de Medios en el 2009. Ahora, estas ideas, tanto del Observatorio de Nodio, como lo denominó la Defensoría, como también el ciberpatrullaje, o también algo que pasó inadvertido, pero que va en la misma sintonía, que es la página que tiene la agencia Telam, que te dice qué información es verdad y qué información es falsa en relación a la pandemia, pero siempre de acuerdo a la mirada de los funcionarios del gobierno de turno. Claro. Y eso no corresponde. Eso es lo que no corresponde. Por suerte, el observatorio que están creando no tiene capacidad punitiva, pero tiene miedo o cree que se puede avanzar hacia algún tipo de medida que sí ya sea más de control directo de los medios de comunicación, o sea, que esto sea un poco como probar el agua y después ir hacia algo más autoritario. Claro, pero a ver, detengámonos un minuto en esto. El ciberpatrullaje sí tiene una sanción. Sí, hablaba específicamente del Nodio, ¿no? Exacto, pero pensá que el ciberpatrullaje ya tiene algunos ciudadanos, por ejemplo en la provincia de Mendoza, de Misiones, que fueron encarcelados por opinar en las redes sociales. Nodio, si bien no tiene un carácter punitivo lo que están tratando de crear, la Defensoría del Público tiene por la Ley de Medios una función de monitoreo sobre los medios audiovisuales. Por lo tanto, extenderlo a las redes sociales ya es un paso más allá de sus funciones. Pero si además este observatorio funciona como, aunque no tenga función de sanción o punitiva, funciona escrachando simplemente, por ejemplo, dando a conocer, claro, como dicen en las misiones de lo que presentaron, que van a desarticular o desarmar supuestas campañas noticiosas, entonces eso generaría un clima de autocensura, aunque no tenga una capacidad de sanción. No es muy distinto a lo que hacían con 678, ¿no? Claro, es cierto. Martín lo planteaba hace un rato, Silvana, pero ¿no? Es cierto. También desde el Estado, de una forma más informal, si se quiere, ¿no? Es que toda la estrategia de vigilar las redes sociales, que se da a través del portal Confiar de Telam, del ciberpatrullaje o ahora esto de Nodio, genera la sensación de un Estado vigilante que está mirando qué es lo que dicen los ciudadanos y que puedan... Así empezó en Venezuela la cuestión de las redes sociales, les quiero comentar. Mira, es interesante, así empezó en Venezuela, exactamente de la misma manera, Silvana. Claro, en Venezuela, en la época en que Chávez todavía vivía, había una suerte de milicias mediáticas del chavismo que iban señalando en las redes sociales las opiniones más críticas de los ciudadanos. Y después esos ciudadanos, si bien no tenían un proceso administrativo armado, muchas veces terminaban en el SEBIN.
al punto de que hoy tenemos persecución y tortura en muchos estudiantes, periodistas que se expresan en las redes sociales en Venezuela. Por eso no podemos dejar pasar por alto semejante contrasentido en un organismo que está además dirigida por una periodista y que ustedes saben como periodistas que el valor más grande que tiene el ejercicio del periodismo es justamente poder decir y poder cubrir una noticia con pluralidad de miradas y con absoluta libertad. ¿Qué pasaría entonces si esa supuesta campaña de fake news parte de una opinión periodística o de alguna fuente que ese periodista pueda tener y que al gobierno no le guste, como ya ha pasado, por ejemplo, en varias acusaciones a periodistas? Y ahí estaríamos en el planteo, Silvana, de lo que vos planteabas hace un rato, ¿no? De la autocensura. Exacto. El clima de vigilancia genera un clima restrictivo donde los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos de a pie, que es a los que más tenemos que proteger, se autolimitan por miedo a simplemente una advertencia o un escrache en algún portal, como puede ser el de la Defensoría del Público. Por eso creo que todos tenemos conciencia de que lo más importante es defender la libertad de expresión. Es una de las primeras libertades conculcadas por los gobiernos autoritarios. Y si miramos en relación al observatorio o a esta iniciativa de Nodio, te puedo decir que en todo el mundo se ha tratado de abordar el fenómeno de la fake news o de la desinformación. Pero los países que han definido ministerios de la verdad u organismos estatales que definen qué información es verdad o es mentira, son países que no son democráticos, como por ejemplo Kenia, Malasia, incluso países de Asia como Singapur tuvieron que volver atrás porque las leyes que habían sancionado eran inconstitucionales y el propio Poder Judicial se las tiró para atrás. Por eso es muy triste tener que compararnos con este digamos, concepto restrictivo de los contenidos en Internet, como puede suceder en China o en Rusia, donde cada cosa que un ciudadano vuelque en una red social puede ser monitoreada y puede ser investigada. Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí, Silvana Giudici, expresidenta del ENACOM, hablando del Nodio, nuevo intento del gobierno por, de alguna manera, monitorear o controlar los medios de comunicación. Atención porque acaba de